Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de McCoy ISO, a un tutorial que va dirigido a la creación de capas para mejorar la ayuda visual que te permitan observar diferentes tipos de imperfecciones en la piel, en el rostro o en cualquier superficie de una fotografía que hayas tomado. No te vayas. Las capas de ayudas nos permiten visualizar con una mayor facilidad los diferentes tipos de suciedades, arañazos, polvo en el lente de la cámara, en el sensor y diferentemente cualquier tipo de anomalía que se pueda presentar en la fotografía. Estas capas nos ayudan y nos permiten ver mucho más allá de lo que nuestros ojos ven una vez que abrimos la imagen en Photoshop. Bueno, sin más preámbulo, entonces comencemos y vayamos a la pantalla para enseñarte cómo hacer esta técnica y este método. Bien, comencemos. Aquí tengo la fotografía de una modelo que tomé el año pasado y si nos fijamos de lejos sabemos que las imperfecciones son muy pocas o simplemente no se notan. Cuando nos acercamos al 100% empiezan a aparecer cierto tipo de alergias, arrugas o simplemente manchas en la piel que se pueden ir quitando, pero hay otras que realmente no se ven. Entonces, para ello vamos a utilizar el método de las ayudas visuales. Lo primero que hago es crear aquí nos vamos a capa, nueva, creamos una capa, a esta la vamos a llamar capa gris, simplemente gris, le asignamos un color, en este caso rojo que es el primero. Pueden colocar el color que ustedes quieran. Y activamos el modo de fusión luz suave. Automáticamente nos va a permitir activar esta función que dice rellenar de un color neutro para luz suave 50% gris. La activamos y le damos OK. Luego vamos a cambiar el modo fusión de esta capa a color. Y lo que vamos a ver es la desaturación de nuestra fotografía. Seguido de esto vamos a crear una curva con modo de fusión multiplicar y fíjense cómo se oscurece automáticamente sin hacer nada, pero vamos a exagerar, vamos a llevar los medios tonos a negros para ver con mayor detalle esas imperfecciones que se encuentran en el rostro. Vamos a crear otra curva, esta la vamos a desactivar, esta la podemos llamar curva multiplicar. Y a esta que le vamos a dar en modo de fusión normal, vamos a contrastar los medios tonos. ¿Ok? Podemos contrastar o descontrastar. Eso va a ir de acuerdo a lo que nosotros queramos buscar. Si vemos o no vemos por acá las manchas y las cosas que queremos quitar en el rostro. Esto lo vamos a ir cambiando a gusto a medida que vayamos trabajando en las capas. Luego vamos a seleccionar las tres capas que hemos creado, las dos curvas y la capa gris. ¿Cómo? Vamos a seleccionar la primera, dejamos presionada la letra Shift y vamos a presionar con el botón izquierdo del mouse en la capa gris. Quedan seleccionadas las tres y ahora vamos a pulsar Control G. Con esto creamos un grupo, una carpeta donde se unen las tres capas que ya creamos y vamos a colocar ayuda. Aquí está bien. Bien. Le asignamos un color. Okay. Color rojo. Bien. Si activamos y desactivamos, podemos ver cómo esta capa nos ayuda. Fíjense que solamente tenemos activada esta curva de medios tonos, pero podemos quitarla, poner esta o simplemente combinar las dos. Eso va a depender a medida que vayamos avanzando en el trabajo, cómo vamos buscando imperfecciones y vamos buscando cosas que queramos eliminar. Vamos a crear una capa nueva pulsando este botón de acá. Y vamos a llamarla limpieza. Porque es encima de esta capa que vamos a trabajar. Resulta que esta capa que estamos creando encima del original nos va a permitir hacer las correcciones que queramos sin necesidad de dañar el archivo original. ¿Qué vamos a hacer encima de esta capa de limpieza? Vamos a utilizar unas herramientas que se encuentran acá en el lado izquierdo
y es la herramienta pincel corrector y la herramienta pincel corrector puntual. ¿Tienen sus diferencias? Vamos a primero comenzar con la herramienta pincel corrector puntual. La activamos y debemos tener activado esta función que dice, según contenido, el modo de fusión debe ser normal, aunque seguramente vas a ver en otros videos que hay retocadores y fotógrafos que utilizan dos tipos de capas, una donde utilizan el modo de fusión aclarar y la otra donde utilizan el modo de fusión oscurecer. Y a medida que quieran oscurecer o aclarar algún tipo de señal de cicatriz o mancha, usan por separado estas capas. A mí me da igual, yo la uso en una sola y me funciona bastante bien. Eso depende de cada uno de ustedes, cómo quieran hacerlo. Entonces, colocamos esto normal, según contenido, y debemos tener activado esto que dice muestrear todas las capas. Si no la tenemos, ¿qué va a pasar? Al momento de querer eliminar una imperfección, por ejemplo, esta espinilla que tenemos, que se ve acá, o esta superficie irregular que se ve aquí, no hace nada, no hace absolutamente nada. Si nosotros activamos esta capa, la elimina. O simplemente toma como muestra sus alrededores y corrige, que realmente es lo que hace esta herramienta, corregir. Ahora, ¿qué ocurre? No estamos utilizando la capa de ayuda. O sea, no estamos haciendo lo que realmente vinimos a hacer acá con este tutorial. Si la activamos, podemos ver con mayor facilidad algunas imperfecciones que no se veían sin esta capa, o simplemente se ven mucho mejor, mucho más fácil de eliminar, mucho más fácil de conseguir. Debemos siempre estar pendientes de seleccionar la capa limpieza, que es donde vamos a trabajar, no la capa gris. Ahora, podemos inclusive cerrarla nuevamente. ¿Qué ocurre si nosotros trabajamos así, con esta herramienta? Y trabajamos y hacemos esto y eliminamos estas dos marcas. Cuando nosotros la desactivemos, nos vamos a dar cuenta que esta herramienta, cuando hicimos los trazados, tomó como ejemplo también, como la función dice, muestrear todas las capas. También tomó el color del gris y hizo la corrección, pero realmente no hizo el trabajo que nosotros queremos, porque no queremos gris encima del color. Entonces, para corregir esto, nosotros, si vamos a utilizar esta herramienta, que es herramienta de pincel corrector puntual, no debemos trabajar con la ayuda visual activa. Podemos usarla para conseguir donde se encuentra la imperfección, la mancha, lo que queramos eliminar, y luego la desactivamos. Sí, es fastidioso. Por eso es mejor trabajar entonces, en este caso, con la herramienta pincel corrector. ¿Cuál es la diferencia? Que en la herramienta pincel corrector usted debe presionar la letra Alt en Windows y con el botón izquierdo del mouse seleccionar un área cercana del sitio donde usted va a hacer la corrección, y una vez que haya seleccionado, le haya dado clic con el botón izquierdo o con el lápiz, haya presionado el lápiz en la tableta, empieza a hacer el trazado y a corregir. ¿Ok? Fíjense cómo vamos corrigiendo inclusive ese trazado gris que hicimos por error, sin necesidad de activar o desactivar la capa de ayuda. Ahora, ¿qué ocurre? Si activamos la capa de ayuda, tenemos ese temor de que pueda llegar a pasar nuevamente. Pero fíjense que cuando hacemos el trazado, no hay gris. En este caso, la herramienta está funcionando muy bien sin necesidad de estar activando y desactivando. Fíjense que corregimos acá, podemos eliminar estas pequeñas espinillas que se encuentran en la superficie de la piel, estas marcas acá, estas manchas, este cabello que se encuentra acá, podemos eliminarlo poco a poco. Acuérdense que esta herramienta es necesario estar sampleando o tomando la muestra continuamente para tratar de hacerlo lo más preciso posible, porque si no lo hacemos terminamos haciendo un trabajo bastante incorrecto. Podemos estar inclusive dañando la imagen y no es lo que se quiere. Aunque fíjense que es una capa. Aquí está el archivo original y esta es la capa. No estamos realmente trabajando encima de la imagen original.
Esa es la intención de trabajar precisamente con capas. Ahora, bien, fíjense que cuando desactivamos la ayuda visual de gris, no vemos gris en la imagen. Está haciendo su trabajo muy bien la herramienta. ¿Ok? Aquí tenemos la mancha que se nos quedó de cuando hicimos el gris. Vamos a corregir. Bien. Aquí en este caso podemos hacer estas correcciones. Fíjense. Tampoco la idea es eliminar todas las imperfecciones que pueda tener la modelo, porque le quitamos la naturalidad a la fotografía y la realidad también, que eso va a depender de la relación modelo fotógrafo y fotógrafo retocador o modelo retocador fotógrafo, de lo que quiera la modelo, lo que quiera el cliente. Eso es lo que se va a hacer. Si hay que dejar la foto perfecta, la foto queda perfecta. Si solamente es corregir algunas cosas para que la fotografía se vea un poco mejor, bueno, entonces simplemente se corrigen algunas cosas. Bien. Hasta aquí ya vimos cómo funciona la herramienta limpieza, la herramienta corrijo, la herramienta pincel corrector y la herramienta pincel corrector puntual, que fíjense que podemos dejar aquí en el color y con la letra J conseguimos nuevamente activar la herramienta de pincel corrector puntual y podemos trabajar acá y hacer estos trazados cortos. Por supuesto, no pueden ser trazados largos, porque al hacer trazados muy largos terminamos dañando la imagen como tal, y no es la idea. Podemos terminar exagerando el efecto de la corrección y al final se termina dañando porque se va dañando textura y color y no es lo que se quiere. Cuando comenzamos a utilizar la herramienta de pincel corrector, ya sea puntual o ya sea el pincel corrector normal, que se toma muestra, se debe trabajar con una dureza. Cuando seleccionamos acá pincel corrector, el pincel, el tamaño va a ser relativo de acuerdo a la corrección que vayamos a hacer, pero la dureza debe estar entre un 70 y un 80%. ¿Por qué? Porque si le damos a 100%, el pincel va a ser muy duro y los bordes del trazado van a ser muy marcados y se va a ver mal. Si utilizamos una dureza muy suave, el efecto va a ser contrario. Los bordes del pincel van a estar tan esparcidos, van a estar tan desenfocados que se va a perder textura. Al perderse esa textura, también vamos a crear un efecto horrible que va a dañar la fotografía. Entonces, lo más recomendable es usar entre 70-80% aproximadamente la dureza del pincel para trabajar encima de la textura del rostro y no entonces dañar el trabajo que estamos haciendo y la imagen. Vamos a trabajar aquí un poco el labio. La herramienta pincel corrector. Esta es otra cosa que también hay que estar pendiente, que está actual e inferior. Esto quiere decir que el pincel, cuando esté trabajando, va a actuar sobre la capa de limpieza, que es donde estamos haciendo las correcciones, y sobre el fondo. Va a tomar la muestra de ambas. Si nosotros utilizamos solamente capa actual, no va a corregir absolutamente nada. Entonces debemos estar pendientes de que sea actual e inferior. Bien. Bien. Ahora, la capa gris nos está dejando ver que estas marcas de expresión de la modelo son muy agresivas. Se ven mucho. Son muy oscuras. Podemos aclararlas. ¿Cómo? Vamos a ir a capa, nueva, capa. Ponemos DB, que significa Dodge and Burn. Vamos a colocarle ahí. Dodge and Burn. Colocamos naranja para diferenciarla de
del grupo de ayuda visual de saturación gris y colocamos luz suave y rellenamos de un color neutro para luz suave 50% gris. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a activar el pincel normal, el pincel regular. Vamos a colocar una saturación más o menos del 20% y un flujo del 1%. Estoy dando datos del uso del mouse, porque si vas a utilizar un pincel, podías utilizar un flujo de 1% y una opacidad del 10-15%, y además activar las funciones de presión de la tableta que ayudan muchísimo a hacer los trazados. Bien, entonces seleccionamos la capa gris que acabamos de crear, que se llama DB, de las palabras Dodge and Burn, en inglés, que prácticamente es la función de aclarar y oscurecer. Activamos el pincel con la letra B. La dureza, en este caso sí podemos colocarla a eso de un 15-20%. Y el tamaño va a variar del sitio donde vayamos a trabajar. Debemos estar pendientes que en lo que respecta al ajuste de pincel, el espaciado está al 1%. Si nosotros hacemos esto y el espaciado está muy alto el porcentaje, entonces van creando estos grumos o puntos horribles en los trazados que vamos a hacer, y por supuesto vamos a empeorar la imagen. Debe estar al 1%. Comenzamos entonces a hacer los trazados, presionamos la letra D, que va a nos aseguramos de que los colores que se escogen son el negro y el blanco, y con la letra X podemos intercambiar entre ellos para poder hacer el trabajo. Blanco aclara, negro oscurece sobre la capa gris, y comenzamos a hacer los trazados muy suaves. Si vemos que el efecto que deseamos o que estamos haciendo es que no hace efecto los trazados que estamos haciendo, podemos incrementar la opacidad. Si el efecto es contrario y al hacer el trazado es muy brusco, el resultado es muy brusco, podemos entonces hacer lo contrario, y en el caso de la opacidad, bueno, lo aumentamos, la disminuimos, corrijo. Todo esto juega una relación. Si el efecto no se da, es porque la opacidad está muy baja. Fíjense que si ponemos la opacidad al 100% y hacemos un trazado, automáticamente me borro toda la sombra. No vale la pena. Entonces nos devolvemos a un 20% está bien. Hacemos los trazados poco a poco. No queremos eliminar esta marca de expresión. Si lo hacemos, vamos a eliminar volumen y no se va a ver bien la imagen. Vamos a aplanar el rostro del sujeto, en este caso de esta modelo, y se va a perder la realidad del rostro, y no es lo que se quiere. Si hacemos eso, prácticamente la persona puede quedar inclusive irreconocible. No va a saber qué es ella, porque, bueno, tampoco llegar al punto de la exageración, pero claramente la diferencia va a ser muy notable. Fíjense que estamos trabajando con la ayuda visual, que nos permite entonces observar con mejor claridad los negros y los blancos, la sombra y las luces. Si lo desactivamos, podemos llegar a ver el efecto que hicimos con esta capa de Dodge and Burn. Muy simple y rápido es. Yo creo que está bien allí, aunque creo que nos pasamos un poquito. Entonces podemos bajar la opacidad de esa capa y jugamos con eso hasta llegar a un punto 36%. Yo creo que está bien. Sí, se ve el efecto. Muy somero, pero se nota que la sombra no es tan agresiva. Sin embargo, recuerden que la intención del Dodge and Burn es suavizar las transiciones de luz y sombra. Entonces, los bordes son los que se tienen que buscar aclarar, oscurecer, todo dependiendo de la zona y del trabajo que se está haciendo. Pero la intención es precisamente eso: tratar de suavizar los bordes. Okay. Dice que en algunos sitios estamos oscureciendo, en otros sitios estamos aclarando. Yo pienso que está bien. Ahí está bien. Y listo, terminamos con esta imagen. Ya con esto estamos listos.
Pero te voy a hacer una demostración con una imagen que hice para stock. Es una imagen muy sencilla donde está un envase de medicina con unas pastillas que salen por fuera de este envase y su tapa al lado. Esta imagen la hice yo con una cartulina blanca. El problema con las cartulinas blancas es que se manchan. Entonces, cuando vemos esta imagen, nos podemos dar cuenta que existen manchas que las voy a señalizar ahorita. Fíjense, aquí hay una. Vamos a subir la opacidad y el flujo para señalizar mejor. Aquí hay una. Aquí hay otro grupo de manchas, pero no es tan fácil verlas. De verdad que no es fácil. Control Z para eliminar todos estos trazados que hice. Lo primero que hacemos es crear nuestro grupo de capas de ayuda de saturación gris, que nos va a ayudar precisamente a encontrar todas estas imperfecciones, todos estos sucios que están en la cartulina o inclusive encima de las pastillas o encima del envase. Entonces vamos a nueva capa, repito todo el proceso, colocamos gris, colocamos un color, luz suave, rellenamos acá, activamos esta opción del gris al 50%, cambiamos el modo fusión a color y luego vamos a crear dos curvas. La primera curva es de medios tonos, vamos a colocar MT. Bien, vamos a contrastar los medios tonos, ¿okay? O descontrastarlo dependiendo de lo que queramos hacer. Y vamos a crear otra curva, pero en este caso multiplicar, y vamos a llevar los medios tonos a negro. Ahora fíjense, maravilloso. Podemos observar con mejor claridad dónde se encuentran las manchas. Fíjense que yo solamente había detectado esta, y fíjense que esta es más grande. Aquí más, aquí hay otras que no habíamos visto. No nos habíamos percatado de ellas. Seleccionamos, creamos el grupo, ayuda gris, vamos a ponerlo, o ayuda de saturación. Listo. Creamos una capa vacía en este botón. La nombramos limpieza. Y comenzamos a trabajar. Seleccionamos la herramienta pincel corrector. Debe estar a un 70%. Bien, lo quitamos y voilà, ya no hay manchas. Bien, entonces si nos acercamos a la imagen vamos a ver imperfecciones. La palabra imperfecciones. Ya estoy aburriendo con esa palabra. Manchas, sucio en el envase de la medicina esta. Entonces vamos a tomar muestras cercanas y vamos eliminando. Vamos a hacer esto y corregir por completo el envase, corregir por completo toda la suciedad que pueda haber encima de la superficie de este envase. Pero antes de eso voy a enseñarte que puedes crear, además de estas capas grises, tú puedes crear una curva que te ayude a ver más allá también las diferentes cosas que a simple vista no se ven, o inclusive con esta capa de saturación no se ven. Tú creas una capa, una curva, vamos a llamarla negativo, porque vamos a crear una especie de negativo de aquella fotografía antes de que existiera la era digital, y vamos a subir esta parte de la curva, que es de los píxeles negros a blanco y los píxeles blancos a negro. Estamos haciendo prácticamente una inversión. Voy a dejar el archivo RAW, el archivo original de cámara, de manera que puedan hacer todo lo que ustedes quieran con ella, corregirla por completo y practicar. Okay. Tenemos nuestra imagen corregida, sin manchas, nuestra cartulina limpia, solo con sombras y luces. Fíjense cuánto nos puede ayudar este conjunto de capas creadas para poder mejorar nuestra visibilidad y encontrar ese tipo de errores que se encuentran en las imágenes que a simple vista no podemos ver, no logramos observar.
nos ayudan bastante. Además de eso, crear una curvita que cree un negativo y nos lleve a esa inversión de píxeles negros a blancos y blancos a negros. Esto también nos ayuda, aunque se vea extraño, pero nos ayuda a encontrar imperfecciones en la imagen y cosas que se deben corregir. Y es maravilloso. Voy a dejar tanto la imagen y las acciones puestas en los comentarios para que puedan descargarlos, practiquen. Y bueno, en el caso de las acciones solamente tengan que darle play o con ayuda de unos comandos, los F1, F2, F3, los que ustedes le asignen, pueden utilizar estas acciones y con simplemente darle play. Bueno, y antes de despedirme quiero agradecerles por la atención que están obteniendo el canal. Los invito a suscribirse, los invito a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y por supuesto el canal de nosotros acá en YouTube, además de nuestra página web, donde vamos a estar ofreciendo mucha información teórica. No te olvides de nuestro lema: descubre, practica y crea. Nos vemos en la próxima. No te pierdas.